Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy continuaremos con nuestra agenda, nuestro temario, pero antes quisiera hacer una precisión. El día de ayer cometí pequeño error cuando comenté que las funciones de la Administración Central de Comercio Exterior seguía operando de hecho, pero de hecho seguía operando, pero no con las subsedes de la Administración General de Comercio Exterior, que esas funciones se habían sumado a la de auditoría, a la General de Auditoría y Auditoría de Comercio y Aduanas de Comercio Exterior. No, es a la General de Aduanas y Auditoría General de Auditoría. O sea, sigue operando, pero en reglamento jurídicamente no se desapareció en las áreas internas. Y bueno, una vez hecha esa precisión pendiente del día de ayer, iniciaremos nuestra plática del día de hoy. Espero que todos hayan tenido un feliz inicio de semana, que se encuentren muy bien, que estén gozando de mucha salud, que estén tranquilos y con amor en sus casas, con sus hijos, con su esposa, con su pareja, si es que la tienen, y si están solos, pues que también traten de ser felices y gocen de mucha salud. El tema de hoy, como les comenté, es la estructura orgánica de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de la Ley de Impuestos al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación. Para tener éxito en la materia fiscal, primero tenemos que ser técnicos, y técnicos quiere decir conocer y saber interpretar la legislación tributaria. De tal suerte que yo les he recomendado que consigan una compilación fiscal, una agenda tributaria. Estas son muy prácticas, es de DoFiscal de Thomson Reuters, y estas tabletones son muy nobles en su trabajo, en su diseño. Tienen algo que se llama índices temáticos, tienen cintillos, y eso nos va a facilitar el estudio de la diferente legislación. Reitero, es un tema de estudio sumamente árido, sumamente complejo, y se tiene que tener mucho análisis, mucha capacidad de abstracción y razonamiento para poder a lo largo del tiempo ser una persona que comprenda y analice las disposiciones fiscales de manera adecuada. Otro punto es el que debemos de saber buscar. Si sabemos buscar, nos va a facilitar mucho el trabajo en materia fiscal federal. Es pues que daremos inicio, y ojalá cuenten con alguna edición de este tipo. Si no, bueno, pues hay que entrar a internet y utilizar los buscadores. Sin embargo, no es lo mismo utilizar un buscador de palabras que el buscador estructurado de una legislación comentada, puede ser TEMIS o ICEF o la que ustedes quieran, pero que sea comentada. Eso, cuando uno inicia en la materia fiscal, le ayuda de sobremanera. Es pues que vamos a empezar con la parte de ley de impuestos sobre la renta, y vamos a encontrar que la legislación de impuestos sobre la renta tiene un índice general. Este índice general se divide en títulos. Los títulos se dividen en capítulos. Los capítulos se dividen en secciones, y las secciones se dividen en apartados. Títulos, capítulos, secciones, apartados. Vamos a tener el cuerpo de la legislación, y después vamos a tener las disposiciones transitorias, aquella disposición que va relacionada a lo largo del tiempo respecto a las disposiciones que se pueden haber sido derogadas, que entrarán con alguna modificación en el siguiente ejercicio, o que tendrán un efecto transitorio únicamente a lo largo del tiempo posterior, o puede ser que anterior tenga un efecto y se le dé una vida temporal. Y después tenemos la parte de disposiciones de vigencia anual. Esas disposiciones de vigencia anual son aquellas que solo, como su nombre lo dice, van a tener vigencia durante un ejercicio fiscal o parte de un ejercicio fiscal. Los ejercicios fiscales en materia fiscal federal son de 12 meses y comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Hace muchos años existían los ejercicios montados,
quiere decir que ocupaban 2 años de calendario. Y así tiendas departamentales o de periodos cíclicos como Liverpool, Sears, JCPenney, podían tener su inicio del ejercicio en junio de 2019 y concluirlo el 31 de mayo de 2020. Eso se eliminó de la legislación y hoy solo existen ejercicios regulares del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año de calendario. Pero sigue prevaleciendo el ejercicio irregular, no el montado, el irregular. ¿Qué es el ejercicio irregular? Si ustedes dan de alta su sociedad del tipo que ustedes quieran, anónima, de capital variable o de lo que ustedes pretendan constituir su sociedad, su empresa, o bien persona física, y no iniciaron operaciones el 1 de enero, su ejercicio va a ser irregular, porque cubrirá menos de 12 meses, pero siempre iniciando el 1 de enero o posterior al 1 de enero y concluyendo el 31 de enero. Entonces, por eso existen disposiciones de vigencia anual que podrán tener un periodo de aplicación menor a 1 año porque su actividad así lo originó. ¿Ok? Tenemos la estructura de la Ley de Impuesto sobre la Renta, títulos, capítulos, secciones, apartados, disposiciones transitorias y disposiciones de vigencia anual. Y por último, en la parte de inicio de vigencia es aquella cuando se publica en Diario Oficial de la Federación y tiene el inicio de la vigencia después de publicado en el Diario Oficial de la Federación. Debemos de recordar de manera muy sucinta que el proceso legislativo en materia fiscal inicia con una iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión o diputados y senadores al Congreso de la Unión, siempre teniendo como cámara de origen la Cámara de Diputados. Esto en base al artículo 31, fracción cuarta, artículo 73, y nos da todo el proceso legislativo en materia tributaria. Esto quiere decir que siempre deberá haber una iniciativa que inicie por la Cámara de Diputados, posteriormente se analizará en comisiones, se realizarán los dictámenes, se realizarán las exposiciones de motivos y previo a que llegue al Congreso, a la Cámara de Diputados, esto es elaborado por la Secretaría de Hacienda, por la Dirección General de Política de Ingresos, escuchando a las diferentes áreas internas del Servicio de Administración Tributaria y de la parte económica de la Secretaría de Hacienda. Con ello se hace un paquete económico que incluye toda la legislación y también la parte de ley de ingresos. Bien, esta parte que se genera se discute, se presenta con el Procurador Fiscal de la Federación para su análisis y revisión y su negociación con los consejos coordinadores empresariales, con las cámaras de comercio y con los colegios de contadores. Se les escucha, se negocia, llamémosle, lo que puede ser negociado, que normalmente es lo que establezca la autoridad, el Poder Ejecutivo, y de ahí se pasa ya a firma del señor presidente de la República, que en ejercicio de sus facultades firma la iniciativa, presenta el documento, el proyecto, y en ese momento se convierte en una iniciativa que se remite al Congreso Federal. Siempre vamos a hablar de impuestos federales, Congreso Federal, y se presenta a la Cámara de Diputados. Esta constituye comisiones, la Comisión de Hacienda, y es discutida con los diferentes jefes de las fracciones parlamentarias y líderes de los diferentes partidos. Se llega a un consenso, se llega a una votación y esta votación puede ser aprobada en lo general y o en lo particular o reservarse en lo particular ciertos artículos. Si el dictamen es positivo, este dictamen es aprobado por la Cámara de Diputados y se turna entonces a el Senado de la República, a la Cámara Alta. Ahí también se va a analizar en las diferentes comisiones establecidas para tal efecto y una vez que tengamos esa comisión se emite nuevamente un dictamen, se modifican, se reservan, se eliminan o se regresa a la Cámara de Origen, como ha sucedido en algunos casos. Una vez que tengamos ese dictamen aprobado por Cámara de Diputados, se devuelve al presidente de la República para que firme su promulgación y en algún caso excepcional puede ejercer el presidente de la República la facultad que tiene conferida del veto. Quiere decir,
se sanciona en que no pase la iniciativa, no obstante que fue aprobado por diputados y senadores, y no podrá ser presentada sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Una vez que se tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, se aprueba por el presidente de la República, se promulga, se envía para su promulgación y publicación en Diario Oficial de la Federación. Y es donde la disposición transitoria inicia su vigencia para ser aplicable. Normalmente es al día siguiente y hay un periodo ahí de transición, que es en el caso en que por razones de distancia pues se puede iniciar su vigencia 1, 2 o 3 días después, pero normalmente en materia fiscal federal es aplicación al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bien, este es el cuerpo de una estructura de legislación. La Ley del Impuesto sobre la Renta contiene un título primero, que se denomina de las disposiciones generales. Aquí vamos a encontrar los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, vamos a encontrar el objeto del impuesto y vamos a encontrar más adelante cuál es el vínculo y en dónde se ubica. Va a establecer el título primero, disposiciones generales. El título segundo se denomina de las personas morales, no porque sean inmorales o amorales, son morales, son entes jurídicos fictos, entes reales inmateriales, porque no se pueden ver, pesar, medir y tocar, pero estos entes tienen actos que pueden tener consecuencias jurídicas positivas o negativas, tienen derechos y tienen obligaciones. Esas son las personas morales y habíamos hecho referencia que en el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación, del Código Civil, se señala que entre otras son las sociedades, las empresas, los sindicatos, en fin, una asociación y sociedades de carácter civil son denominadas personas morales. Este título va a determinar qué personas morales están sujetos a las diferentes disposiciones fiscales, porque hay un título tercero que establece a las personas morales no contribuyentes. Anteriormente este título se denominaba de las personas con fines no lucrativos. Y ahí hay una discusión y yo nunca estuve de acuerdo en que fueran no contribuyentes porque realmente son fines no lucrativos. Por ejemplo, las asociaciones y sociedades civiles con fines políticos o altruistas son no lucrativos. Y se le reformó hace 15 o 20 años la denominación a personas morales no contribuyentes. No estoy de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque cuando tú retienes y enteras una carga social por los trabajadores que tienes, sí eres contribuyente. Entonces no se me hace asertivo el término no contribuyentes para algunos tipos de personas morales. Pero bueno, eso está en el título tercero. Regresamos al título segundo y en el título segundo vamos a enumerar N capítulos. ¿Estos capítulos cuáles son? El capítulo primero de los ingresos. ¿Qué se considera ingresos? Y debemos de recordar que la Ley de Impuesto sobre la Renta grava la riqueza, el producto del capital, la utilidad. Hace muchos años se generó una ley del impuesto al activo que, como todas las empresas, ejemplo Volkswagen, declaraban siempre pérdidas fiscales y no había pago de impuestos, se estableció un criterio de rentabilidad mínima y por eso se creó la ley del impuesto al activo y tenía su propia ley, un tipo ley de impuesto al valor agregado, pero que hacía la valoración de los activos para que estos activos tuvieran un saldo promedio y en base al saldo promedio de activos y de pasivos y se determinaba una rentabilidad y en base a eso se comparaba un impuesto al activo con un impuesto sobre la renta y se cubría el impuesto más alto, el del activo o el impuesto sobre la renta. Bien, la filosofía del impuesto sobre la renta es gravar el producto del capital, el ingreso, de tal suerte que el capítulo primero, artículos del 15 al 24, establece el régimen de los ingresos, qué se considera ingresos y qué no se considera ingresos. Dentro de las personas morales y personas físicas con actividad empresarial se encuentran los ingresos propios de la actividad preponderante y los ingresos no propios de la actividad preponderante. ¿Qué es un ingreso propio de la actividad preponderante? El ingreso propio de la actividad preponderante es aquel que se percibe por la realización del acto de comercio en base a su objeto social. Yo me dedico a la compra-venta de pepitas, compro semillas, las tosto y las vendo y me dedico a la venta, comercialización y distribución de pepitas. Esas pepitas, el ingreso que yo perciba
de la venta de pepitas va a ser un ingreso acumulable y por lo tanto va a ser sujeto del pago del impuesto para efectos de impuestos sobre la renta. Hay ingresos no acumulables. Imagínense que yo para la venta de pepitas tengo un anafre y ese anafre lo quiero cambiar y ese ingreso que tenga por la venta del anafre viejo, ¿qué va a pasar? Es venta de un activo fijo y ese activo fijo es un ingreso no propio de la actividad preponderante porque yo no me dedico a la venta de activos fijos. Tengo un activo circulante que es la pepita y la pepita la comercializo, eso es un ingreso propio, pero la venta de un activo fijo o la cuchara con la que volteo las pepitas no es un ingreso propio, por lo tanto es un ingreso, no quiere decir que no sea ingreso acumulable, pero va a ser un ingreso con una etiqueta distinta que es un ingreso no propio de la actividad preponderante. De tal suerte que este artículo nos va a llevar a determinar qué es ingreso para efectos de impuesto sobre la renta de las personas morales, porque estamos en el capítulo primero del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, la ley de impuesto sobre la renta tiene un principio que se llama simetría fiscal. Todo tiene que tener una simetría, a todo ingreso va a corresponder un gasto, a todo gasto va a corresponder un ingreso. Tiene que haber una simetría contable. Tiene que haber un cargo, tiene que haber un abono. Tiene que registrarse de alguna manera para tener una conciliación y determinar si hubo una utilidad o pérdida. De tal suerte que nace el capítulo segundo en la legislación referente a las deducciones. Las deducciones son todos aquellos gastos estrictamente indispensables en que incurre la empresa para la realización de su objeto social. ¿Qué va a pasar? Que para una cosa va a ser ingreso y por la otra tenemos que tener deducción. En el caso de la compra-venta de pepitas, mi ingreso va a ser ingreso por la venta de pepitas. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es mi deducción? Lo que yo pagué en la compra de las semillas para tostar y vender las pepitas tostadas. Entonces, la deducción va a ser la semilla. Y así lo vamos a llevar a cualquier giro. Tenemos un lote de autos, nuestra deducción va a ser el vehículo usado que compramos y nuestro ingreso va a ser la venta por el vehículo usado que vendemos. Y de cualquier mercadería que ustedes quieran señalar, aquí vamos a tener ingresos y deducciones propias de la actividad preponderante. En la sección primera del capítulo segundo, y entonces ya empezamos a obtener título, capítulos, secciones. El capítulo segundo ya empieza con secciones y la sección primera establece el requisito de las deducciones en general. A muy grosso modo, las deducciones siempre deben de tener un comprobante, hoy CFDI, comprobante fiscal digital, inteligente o integrado. Este CFI debe estar timbrado. ¿Y qué va a pasar? Es el comprobante de la erogación más su pago con transferencia bancaria, con cheque nominativo para bono en cuenta, arriba de 2,000 pesos. A menos de 2,000 pesos no requerimos contar con una transferencia bancaria o un cheque nominativo para bono en cuenta. Y vamos a tener que la naturaleza de la deducción debe de ser estrictamente indispensable para la obtención de negocios. Hace poco salió un criterio muy interesante y muy importante que yo defendí durante mucho tiempo y apenas el criterio acaba de salir. Y yo les decía, a mí no me puedes impedir que yo establezca mi empresa en una casa de lujo en Cancún. ¿Por qué? Porque yo necesito para pensar, meditar y crear una alberca, una palapa. Y ahí tengo a mis empleados. Y esas son las oficinas. Y la autoridad decía, no, esa es una casa de descanso. Y por lo tanto no es relacionada con tu actividad y es un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque no va relacionado con la forma de operar de la empresa. A ver, espérame, yo soy un creador, soy un artista, yo necesito estar tranquilo para descansar. Si no tengo amor, no estoy tranquilo. Si no tengo paz, no estoy tranquilo. Si no estoy inspirado, no estoy tranquilo. Luego entonces no puedo producir. ¿Qué pasa cuando se demuestra ante tribunales que ahí se realizaba la actividad económica del contribuyente y ahí se creaba el arte? Las instalaciones hayan sido de descanso y con alberca o no, no impidieron que ya un criterio jurídico les diera la razón y por lo tanto era una deducción válida y
que reunía los requisitos para la actividad del contribuyente. Entonces, tenemos el capítulo de deducciones. Tenemos una sección segunda, que es de las inversiones de las personas morales. Aquí vamos a encontrar todas las reglas de las inversiones que tienen que cumplir los contribuyentes para que sus inversiones sean depreciables y sean una deducción. Las inversiones, recuerden, se van depreciando a lo largo del tiempo, no se van revaluando. Las inversiones se deprecian a un porcentaje anual, 5%, 15%, 20% anual. No se deducen en la totalidad de inmediato y en consecuencia el impuesto al valor agregado de esas operaciones tampoco se acredita al 100%. Se acreditará en la parte proporcional que la deducción sea procedente en los diferentes casos. Recuerden que estamos hablando aquí de términos muy generales, porque para hacer un análisis del texto legal de cada apartado nos podemos tardar meses, pero bueno, hay que enseñar a que puedan saber buscar y estudiar. Y para dudas y consultas, pues tenemos los correos electrónicos y nos pueden hacer llegar su consulta o su opinión y con gusto les daremos nuestra reflexión al respecto. Tenemos una sección tercera que se refiere al costo de lo vendido y la sección y la deducción del costo de lo vendido. Es muy diferente la deducción del costo de lo vendido al costo de lo adquirido. El costo de lo vendido incluye los gastos administrativos de operación y el costo de lo adquirido es netamente lo que me costó la producción del artículo que voy a comercializar en un futuro. Son diferentes temas. Hace muchos años teníamos el principio de la deducción de gastos. En aquel entonces, en el artículo 22, fracción primera o segunda de la legislación de impuesto de la renta, y se decía, ¿cuáles son las deducciones? Los gastos. Y después, ¿qué se dijo? No, los costos. Entonces, vino ahí una revuela de criterios y finalmente hoy en día tenemos una deducción del costo de lo vendido. También tenemos el costo de lo vendido, tenemos los gastos estrictamente indispensables, que todos deben de reunir ciertos requisitos para hacer una deducción al amparo de la ley de impuesto sobre la renta. Viene un capítulo tercero, que es del ajuste por inflación. El esquema de inflación y actualización nace en un régimen de transición de las empresas de 1987 a 1990. Y traíamos un sistema tradicional. En aquel entonces se estableció una coexistencia de sistemas, del régimen tradicional y de la base ampliada. El régimen tradicional eran ingresos menos deducciones ortodoxas y se determinaba una utilidad con pago de impuesto. Pero coexistió en la ley un título séptimo del régimen de transición de la ley de impuesto sobre la renta y decía, no, aquí todo el ingreso y las deducciones van a ser en términos reales. Y nacen los factores de actualización y ajuste. ¿Qué es el factor de actualización? El factor de actualización es dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente entre el más antiguo de lo que se quiera actualizar. Y el factor de ajuste es dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente entre el índice nacional de precios al consumidor del mes antiguo, restando la unidad. Yo critiqué en aquel entonces el artículo 7 y 17 del Código Fiscal de la Federación porque eran términos económicos, pero se señalaba que se le disminuyera la unidad. ¿Para qué? Porque el factor, dividiendo uno entre otro, da 1.x y quitándole la unidad daba 0.x. ¿Qué quiere decir? Que el primero, el de actualización, es el entero que se tiene más lo que se incrementó, la actualización. El de ajuste solo es el diferencial de lo que varió en ese periodo de tiempo. Mi crítica era hacia el disminuir la unidad. Yo creo que debiese de haberse establecido en la ley la unidad aritmética, porque unidad se puede referir a unidad de bomberos, a una unidad de policía, y lo que tenemos que hacer en la legislación es sumamente claro. A lo mejor soy muy papista, sí, pero hay que establecer los conceptos como se deben de utilizar. Aquí se le disminuía la unidad aritmética. Entonces, el ajuste por inflación, que va a ser aquel incremento a lo largo del tiempo que tienen los valores de un valor económico. Y de la actualización es el entero más ese incremento. Aquí en este capítulo tenemos un ajuste por inflación, que la inflación es una actualización finalmente.
Tenemos un capítulo cuarto que se refiere a las instituciones de crédito, de seguros y fianzas y de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y de uniones de crédito. Tienen su tratamiento muy específico porque son un sector con muchas complicaciones. Lo que para un ser mortal, una empresa, es un ingreso, para el banco es un cargo. Y lo que es un ingreso para una persona común y corriente, una empresa, para ellos es un abono. ¿Por qué? Porque su contabilidad es inversa. Es diferente pagar que recibir. Por eso su contabilidad es un poco diferente. Tenemos el capítulo quinto que establece el régimen de las pérdidas. No se pierdan que estamos en el título segundo de la legislación del impuesto sobre la renta. Tenemos el capítulo quinto de las pérdidas. A grosso modo, ingresos menos deducciones da utilidad fiscal, o mejor reconocido como resultado fiscal. El resultado fiscal puede ser positivo o negativo. Si el resultado fiscal es positivo, se llama utilidad fiscal. Y si nuestro gasto es superior a la utilidad, se llama pérdida fiscal. Entonces, el resultado fiscal es positivo o es negativo. Hoy en las personas físicas hay un régimen ahí diferente, que incluso no puede haber pérdidas en el caso de personas físicas. Pues sí, pero hay ingresos por préstamos, otro tipo de circunstancias. Bien, tenemos el capítulo sexto del régimen opcional para los grupos de sociedades. Un tratamiento ahí preferencial para unas personas morales específicas. El capítulo séptimo de los coordinados. El capítulo octavo del régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cosa que nosotros teníamos regido hace mucho tiempo en disposiciones generales con el caso de las cooperativas, posteriormente con bases especiales de tributación, y ahora tenemos un régimen para actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas que sí se consideran empresas en términos del Código Fiscal de la Federación, que dice se consideran empresas todas actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, comerciales e industriales. El capítulo noveno de las obligaciones de las personas morales. Y aquí sí, agárrense, es presentar obligaciones formales, presentar obligaciones de pago, presentar avisos, que aquí voy a hacer y solicitudes. Hay una gran diferencia para efectos del Código Fiscal de la Federación y la autoridad no lo distingue. Es muy diferente solicitar algo a presentar un aviso. El Código Fiscal de la Federación establece que se debe de dar aviso del Registro Federal de Contribuyentes, no solicitar aviso. Cuando hay una solicitud, hay una respuesta, positiva o negativa. Dar aviso, no debo de esperar una respuesta. La autoridad operativamente confunde y cada que hay un aviso, da una respuesta. No debiese de haber una respuesta. Cuando se solicita algo, sí. Cuando se da un aviso, no, porque solicito y luego entonces estoy a expensa de tener una respuesta. El aviso, no, te aviso que los socios siguen siendo los mismos. El último aviso del mes pasado, de hace 2 meses, que de los socios o accionistas. Te aviso que estos son los socios. Ah, ok. Y si no das el aviso, te voy a cancelar los sellos. Bueno, es una consecuencia que establecen ahí, pero no se requiere una respuesta. Sin embargo, si hay un acuse de respuesta, que los datos son actualizados. Tenemos el título tercero del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Aquí vamos a encontrar a las asociaciones y sociedades de carácter civil, partidos políticos, entidades que no realizan una actividad comercial en términos de código o que no persiguen un fin lucrativo o una especulación comercial. Estas son las personas que vamos a encontrar aquí. Aquí vamos a encontrar a las asociaciones religiosas que jurídicamente se regularon ahí en 1993 por primera vez con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Ese trabajo se realizó conjuntamente entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todavía no existía el Servicio de Administración Tributaria, era Ley General Técnica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, y ahí se estableció que las asociaciones religiosas deberían de contar, en términos del artículo 6, un registro de asociación religiosa. Toda asociación religiosa o toda congregación que no tenga una asociación, un registro de asociación religiosa en términos de ley de asociaciones religiosas y culto público, está fuera del marco de la ley.
todos aquellos adventistas, bautistas, cristianos o aquel que practique alguna denominación que no esté al amparo de un registro de la ley de asociaciones religiosas y culto público, está violentando la ley, porque para eso se estableció esto. No pueden predicar, no pueden dar culto público si no existe una ley de asociaciones religiosas y culto público. Están fuera del marco de la ley. Y con esto se echó atrás, con esta ley se echó atrás el régimen de nacionalización y las leyes de reforma del presidente Juárez. ¿Qué pasó con ello? Con las leyes de reforma, por un lado se quiso aislar de los sectores políticos y se expropiaron los bienes de los cleros de las diferentes religiones. Y se utilizó el sistema de testaferros y prestanombres. ¿Qué pasa? Que todo eso en la época de licenciado Salinas de Gortari, del doctor Salinas de Gortari, en 1993, se crea esta ley y se dice, a ver, tenemos que reconocerlos. Ellos tienen derecho a votar, tienen derecho a ser parte de la vida política, mas no a través del púlpito manejar su ideología política. Pero ellos son seres humanos y tienen derecho a votar y a ser reconocidos. Luego entonces, en aquel momento, a estas personas morales con fines no lucrativos se les da un tiempo de transición para que regularicen sus bienes, y todos aquellos conventos que estaban a nombre de familiares de las religiosas se constituyen en la asociación religiosa y forma parte de la asociación religiosa. Y si se llegasen a vender, van a pagar impuesto. ¿Por qué? Porque no es su objeto vender el bien inmueble. Pero tampoco se pueden donar, tampoco se podrán vender, pero tendrán que pagar un impuesto. Y aquí tenemos regulado, no de la mejor manera, pero se establece una fracción donde se dice y a las asociaciones religiosas. Y de ahí se constituyen personas morales con fines no lucrativos. Se les dio un tratamiento a los ministros de culto porque también deben de percibir un ingreso, y se les dio una exención, así como a los asalariados, y un remanente en bienes, y hay criterios internos para las asociaciones religiosas. Ahí, dentro de lo más importante, tenemos a sindicatos, asociaciones y sociedades de carácter civil, asociaciones de padres de familia, partidos políticos y las asociaciones religiosas. Pasamos al título cuarto. El título cuarto es el régimen de personas físicas, y tal vez el más amplio que tenemos, ¿no? Y tenemos en el mismo orden de las disposiciones generales, y tenemos el artículo primero de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Bien, estos ingresos de asalariados son todos los que están sujetos los empleados y colaboradores de alguna empresa. Se les paga un sueldo, hay una carga social para parte del patrón y hay una carga para el trabajador respecto del sueldo y salario que está percibiendo, ya sea que el salario se derive de una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional o una fuente de riqueza en el extranjero, sea de un establecimiento permanente del país o del extranjero. Y son cosas que ya cuando entremos al análisis de la ley de impuesto sobre la renta, vamos a dedicarnos a analizar párrafo por párrafo y línea por línea, y van a ver qué complicada es el poder entender estos párrafos. El capítulo segundo se refiere a de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Anteriormente era de los ingresos por honorarios y la prestación de servicio personal independiente, y el capítulo sexto de las actividades empresariales. Finalmente se llegó a determinar que fuera similar el régimen tributario de personas morales con régimen de honorarios y de actividades empresariales. Y eso lo concentra la legislación tributaria en el capítulo segundo del título cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Tenemos en la sección primera de las personas físicas con actividades empresariales, la sección segunda del régimen de incorporación fiscal. Este es un régimen relativamente nuevo, y del 115 al 117 de la Ley de Impuesto sobre la Renta se establece, 111 al 103, se establece una facilidad para que los pequeños comerciantes, siempre y cuando sean los que se establecen ahí y no tengan otra actividad que se excluya ahí mismo, puedan tener hasta un crédito fiscal y una transición de 10 años para que se incorporen al régimen jurídico de la ley, y sí les da un tratamiento preferencial y muy bondadoso. Pero hay personas que al amparo de este régimen escudan ingresos asimilados a salarios, y que simplemente se convirtieron en
querer estar sujetas y pagando con un régimen que no les corresponde, y que cuando lleguen las facultades de comprobación se determinará que no pagaron el impuesto correspondiente conforme a la ley. Tenemos la fracción, el capítulo tercero, que es de los ingresos por arrendamiento y en general por el uso y goce temporal de bienes inmuebles. Aquí, todo aquel ingreso que sea percibido por el arrendamiento va a estar regulado. Aquí tenemos una deducción ciega o tuerta del 35% y no tenemos que tener un comprobante, se le puede dar por default el 35%, una deducción ciega. Tenemos el capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes. Todo aquel bien que se enajene, inmueble o bien mueble, está sujeto a un ingreso con sus referidas deducciones. Tenemos el capítulo quinto de los ingresos por adquisición de bienes. Ustedes encuentran un tesoro, bueno, pues va a estar sujeto al pago del impuesto sobre la renta establecido en esta ley. El capítulo sexto de los ingresos por intereses. Si tienen intereses en inversiones, son volátiles o de renta fija, sobre ciertos porcentajes van a cubrir el impuesto sobre la renta, ser sujetos al pago del impuesto sobre la renta. El capítulo séptimo de los ingresos por la obtención de premios. Ustedes se sacan el pronóstico deportivo, el melate o la lotería. Bueno, hay una retención y un pago de impuesto sobre la renta por la obtención de premios. El capítulo octavo de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Si ustedes tienen ingresos por dividendos que les paguen utilidades, dividendos actualizados, capitalizados, la persona moral de la cual son socios, van a ser sujetos del pago del impuesto. El capítulo noveno de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Es un capítulo resumidero. Todo aquel otro ingreso que no esté regulado lo vas a tributar conforme a esta sección y capítulo. Tenemos el título quinto de los, nos faltó de los requisitos de las deducciones en el capítulo décimo de personas físicas, y tenemos el 11º de la declaración anual. Ahí es donde vamos a consolidar nuestros ingresos y gastos para presentar nuestra declaración anual de el siguiente ejercicio fiscal. Tenemos el título quinto del residente en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Todo aquel extranjero que obtenga ingresos de una fuente en territorio nacional, pues obviamente está obligada al pago del impuesto establecido en territorio nacional y conforme a la legislación mexicana. Tenemos el capítulo primero del régimen fiscal preferentes, el segundo de las empresas multinacionales, y tenemos un título séptimo que es de los estímulos fiscales. Este título antes era el sexto y solo contenía la depreciación acelerada y algún otro estímulo ahí pequeño. Hoy el título séptimo de los estímulos fiscales señala en su capítulo primero de las cuentas personales para el ahorro que tienen un tratamiento a la hora que se retiren con ciertas condiciones de no estar grabados para efectos de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ya pagaron cuando se entregaron a la persona o se disminuyó o se postergó la causación del impuesto. ¿Por qué? Porque se depositó en una cuenta personal para el ahorro. El capítulo segundo de los patrones que contraten personas que padezcan discapacidad y adultos mayores. Aquí tenemos un crédito para aquellos patrones y empleadores que efectúen pagos a personas con alguna discapacidad, que tengan necesidad de utilizar algún accesorio para poderse mover, una silla de ruedas, y se ha contratado. Bueno, se les da un estímulo del pago del salario y un crédito fiscal. El capítulo tercero de los fideicomisos dedicados a la adquisición de construcción de inmuebles. Bueno, si constituyen un fideicomiso para hacer un gran desarrollo, bueno, hay un estímulo para estas empresas. Capítulo cuarto de los estímulos fiscales a producción y distribución de cinematografía y teatral en territorio nacional. Se les da un crédito a aquellas obras, películas y de teatro que se obtengan en una partida presupuestal mínima, y es muy complicado obtener este tipo de estímulos y es muy bajo para poder obtener realmente el ingreso necesario para poder producir una película o una obra de teatro. Sin embargo, bueno, pues aquí está y se le considera un estímulo fiscal. El capítulo sexto de la promoción de inversión de capital de riesgo en el país. Bueno, pues si hay un riesgo y se invierte en él,
pues se le da un estímulo fiscal. Y el séptimo, de las sociedades cooperativas de producción, que hace muchos años lo teníamos regulado en las primeras disposiciones, y era en atención a que los socios cooperativistas, agrupaciones de personas físicas, pudiesen obtener un tratamiento preferencial en el pago del impuesto de la renta. Esta es nuestra temática en materia de impuestos sobre la renta. Para efectos de poder entender la legislación, nosotros tenemos que ir estudiando y desmenuzando todos los diferentes disposiciones de carácter fiscal. Pero vamos a aprender en estas diferentes cápsulas que la ley de impuesto sobre la renta va de la mano con la ley del impuesto al valor agregado y con el Código Fiscal de la Federación. Hasta aquí estaremos platicando acerca de la estructura orgánica de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a pasar a la estructura del código de la ley del impuesto al valor agregado. La ley de impuesto sobre el valor agregado está establecido en capítulos. Aquí no tenemos títulos, aquí tenemos capítulos de entrada. Y el capítulo primero establece las disposiciones generales en materia de IVA. El capítulo segundo grava la enajenación. La ley de impuesto al valor agregado, como lo hemos señalado, grava actos o actividades, no grava ingresos. Una cosa es el impuesto sobre la renta, un impuesto directo, y segundo, la ley de impuesto al valor agregado grava actos o actividades. ¿Cuáles son estas actividades? La enajenación de bienes, la prestación de servicios personales independientes, el uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. El capítulo sexto establece de la exportación de bienes o servicios, que si ustedes recordarán, yo les decía que había una mala legislación, una mala técnica legislativa. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. El capítulo séptimo, de las obligaciones de los contribuyentes, entre las más importantes, pues trasladar el impuesto al valor agregado en forma expresa y por separado a los contribuyentes que adquieren bienes o servicios, otorguen el uso o la importación, y se identifique perfectamente el impuesto al valor agregado. Si no se traslada en forma expresa y por separado en términos del artículo 32 de la ley de IVA, va a considerarse que el comprobante no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, y el impuesto al valor agregado tampoco es acreditable, porque no eres un contribuyente y eres un consumidor final. En el capítulo octavo tenemos las facultades de las autoridades, capítulo noveno de las participaciones a las entidades federativas, y parte de este IVA se va, conforme a la ley de coordinación fiscal y la participación, a las entidades federativas en donde se genera el impuesto. Disposiciones transitorias y disposiciones de vigencia anual. Es pues que esta sería nuestra estructura del capítulo de la ley de impuesto al valor agregado. Vamos a hacer una reflexión y quiero que leamos el artículo primero de la ley de IVA. El artículo primero de la ley de IVA señala lo siguiente, y por eso es la crítica al capítulo de exportación. El artículo primero, y retomando lo que se llama la relación jurídica tributaria, los elementos esenciales, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, señala el artículo primero, primer párrafo. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales, ya se convirtieron en los sujetos pasivos, que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Fracción primera, enajenen bienes. Todo aquel que venda un bien, con las diferentes excepciones, pues estará obligado al pago del impuesto al valor agregado. Tenemos una fracción segunda que dice: presten servicios independientes. Si ustedes prestan un servicio de abogado, de contaduría, de plomería, etcétera, pues están dando un servicio y por lo tanto están obligados a trasladar el impuesto al valor agregado. 3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes, muebles o inmuebles, un escritorio o un vehículo, un inmueble, lo que ustedes quieran. Fracción cuarta, importen bienes o servicios, es decir, introduzcan a territorio nacional mercadería del extranjero, fuera de la franja fronteriza, de la línea divisoria internacional o de las costas marítimas, se introduce a territorio nacional, es una importación. Y si no está acorde con la legislación de importación, barreras arancelarias, barreras no arancelarias, se convierte en un contrabando, que la estancia de esa mercadería se encuentra ilegal en territorio nacional y luego entonces se puede presumir que es un contrabando. Hay régimen de importación definitiva y hay régimen de importación temporal.
y sigue con diferentes fracciones y sigue el primero A, pero nunca señaló la exportación de bienes. Dice, enajenen bienes, presten servicios, usen o gocen temporalmente e importen bienes. La correcta técnica legislativa hubiera sido fracción quinta, exporten bienes, porque la exportación tiene un capítulo, aunque es tasa cero y es en beneficio del contribuyente que exporta, no es objeto del impuesto. ¿Qué pasaría si dijera importen o exporten bienes? También se hubiera salvado la correcta técnica legislativa. Pero sin embargo, vámonos al artículo 26, si la memoria no me traiciona, 20 de la exportación. Vamos a buscar la exportación, capítulo 5, y sabemos que está en el capítulo 6, la exportación. Debe ser entonces. Ok. Artículo 29. Y se refiere capítulo 6 de la exportación de bienes o servicios. Exportaciones afectas a tasa cero, dice el cintillo. Y el primer párrafo. Las empresas residentes en el país, o sea, se refiere a sujetos, calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando uno u otros exporten. O sea, el 29 señala que las empresas que vendan o presten servicios al país y se exporten, calcularán el impuesto, establece una carga. ¿Qué pasa si aquí el legislador en algún momento dice, voy a establecer un impuesto del 0.00001 a lo que corresponda a la exportación? Sería ilegal, porque no es objeto del impuesto establecido en el artículo 1 de la ley. Esto tan sencillo lo dejó pasar el legislador y no debió de ocurrir. Sabemos que la única intención del legislador es darle una devolución, pero había que hacer las cosas correctas. Por eso es que para cuando se presentan las iniciativas deben ser de personas que realmente conozcan la materia, sean expertas, entiendan del tema jurídico tributario, de técnica legislativa, no de personas improvisadas, no de personas que no conozcan la legislación tributaria, la estructura, la forma de redacción tributaria. Señores legisladores, pues aquí ustedes estarán ahí por forma política o plurinominal, está bien, pero alléguense de asesores que sean expertos para la correcta establecimiento de las normas, y no nada más tributarias, de cualquier norma tributaria. Bien, con esto concluimos nuestra estructura orgánica nuestra integración de la ley del impuesto al valor agregado. Y vamos a pasar, siempre nos gana el tiempo, yo quiero hacer las más breves, estas cápsulas, para que las lean, las escuchen cuando quieran darle sueño, y me voy muy largo, caray. Tenemos el Código Fiscal de la Federación, que es un ordenamiento supletorio que va a regular todas las disposiciones fiscales, todo aquello que no esté establecido de manera precisa en las diferentes disposiciones fiscales. Vamos a tener el Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación nos va a establecer que al igual tiene títulos, capítulos y en algunos casos secciones. El código, quiero leerles el artículo primero para que estemos en la misma sintonía. Y el artículo primero del código, que nos va a regular todo esto, ya habíamos hablado de la segunda y del cuarto, dice sujetos obligados a contribuir para los gastos públicos, y se refiere al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con referencia al artículo 73, fracción 29 de la propia Constitución. Señala el artículo primero, las personas físicas y morales, siempre habla de personas físicas y morales, los sujetos, están obligados a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por tratados internacionales de los que México sea parte, solo mediante ley podrán dedicarse contribuciones a gasto público específico. Hay contribuciones como contribuciones de mejoras que tienen un gasto específico. Bien, ya ubicamos que esto va a ser supletorio de las disposiciones que hemos mencionado.
De tal suerte que el índice general, la estructura del Código Fiscal de la Federación se divide también en títulos, capítulos y secciones. El título primero se refiere a disposiciones generales, el capítulo primero, capítulo segundo de los medios electrónicos, título segundo de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, tiene un capítulo único de facultades de comprobación, divide las infracciones y delitos, título cuarto, capítulo primero de las infracciones y capítulo segundo de los delitos fiscales. Este se ha puesto de moda, este capítulo de los delitos fiscales. Mucho más adelante veremos la parte que se sumó de defraudación fiscal, elusión fiscal y correlacionado con delincuencia organizada para efectos de operaciones inexistentes. Tenemos el título quinto de los procedimientos administrativos y aquí vamos a encontrar todo aquel medio de defensa, el famoso recurso de revocación que se puede interponer contra todo acto de autoridad en principio, posteriormente el juicio contencioso administrativo que se fue a la ley de procedimiento contencioso administrativo y ya no se refiere al juicio de nulidad aquí, se va a la ley de procedimiento contencioso administrativo y la de amparo, pues conforme a la ley de amparo. En tal suerte que el título quinto tenemos un capítulo primero del recurso administrativo, sección primera del recurso de revocación, según segunda de las impugnaciones de las notificaciones, y aquí debemos de precisar que toda notificación debe ser llevada a cabo con el contribuyente en su domicilio fiscal y a falta del razonamiento de la no localización y por qué se deja con un tercero esa notificación. Tiene que ser perfectamente relacionada esa actuación en el momento en que se efectúe la notificación, establecidas en los numerales 134 a 137 del propio Código Fiscal de la Federación. Tenemos la sección segunda de la impugnación de las notificaciones, la sección tercera del trámite de resolución del recurso, la substanciación del recurso, señalar cuáles son sus agravios, sus conceptos de impugnación, lo que no se considera válido conforme que está violando la normatividad, la ley, y por lo tanto se interpone un medio de defensa. Tenemos la sección tercera del trámite y resolución del recurso, el capítulo segundo de las notificaciones y del procedimiento administrativo de ejecución. Tiene una sección primera, disposiciones generales, sección segunda del embargo, tercero de la intervención, sección cuarta del remate. Y esto es todo el procedimiento de ejecución hasta el remate de los bienes del contribuyente que fueron embargados previamente. Tenemos el título sexto del juicio contencioso administrativo que fue derogado y esto se fue sumando a la ley de procedimiento contencioso administrativo. Y tenemos las disposiciones transitorias. Todo este ejercicio que tenemos que hacer de las diferentes leyes y disposiciones fiscales es muy, muy importante que nosotros, primero, antes de querer leer y estudiar, veamos el índice. Después de ver el índice, conocer realmente sus secciones, su estructura. Y una vez que tengamos eso, empezar a leer la legislación conforme a los títulos y ubicar los artículos para saber en dónde tenemos que buscar. Y también tenemos que analizar sus disposiciones transitorias porque a lo mejor estamos estudiando o buscando en una ley que ya fue abrogada o fue derogada. Tenemos que ver su vigencia. Entonces hay que ver su estructura, hay que ver sus disposiciones transitorias, hay que ver hasta cuándo estuvo vigente y normalmente las ediciones comentadas siempre tienen una referencia cuándo fue reformada, adicionada, derogada, abrogada y cuándo inició su vigencia en los transitorios. Cuando ustedes quieran interpretar una legislación, una reforma a la legislación, primero tengan su compilación, pero también tienen que checar el artículo primero o el artículo único de la publicación en Diario Oficial de la Federación, que se denomina intríngulis. Este intríngulis va a señalar la primera parte, específicamente el artículo, parte, sección, apartado que se reforma, segundo, coma, que se adiciona, o tercero, que se deroga, o si se abroga la legislación completa. ¿Por qué es importante este artículo intríngulis? ¿Por qué? Porque ahí sabemos cuándo, ahí vamos a tener con precisión la disposición cuándo fue modificada, cuándo fue reformada, cuándo fue adicionada, en qué parte fue adicionada o qué parte fue derogada.
Eso se llama intríngulis y siempre va a establecerse en cada artículo primero o único de la reforma que se tenga a la legislación actual. Bien, espero que les haya sido de utilidad esta cápsula número 3 que estamos subiendo en un ratito para pues distracción y enriquecimiento de sus conocimientos. Les recuerdo, soy licenciado Morales, a cargo de Morales y Morales Abogados, SC, desde el World Trade Center de la Ciudad de México. Mañana los esperamos nuevamente con el siguiente tema y si les importa que sus amigos o conocidos tengan nociones del derecho fiscal, bueno, pues están las cápsulas en la página de Facebook, www.Morales y Morales Abogados SC, Morales and Morales, con el Person, Abogados SC, o en la página, el canal de YouTube, Morales y Morales Abogados SC. Compártanlo con sus conocidos, estudiantes, compañeros y juntos aprendamos. No dejen de retroalimentarnos en todos los temas que se tratan, en dudas que tengan, con mucho gusto trataremos de atenderlos. Recuerden que esto es una idea filantrópica de poder ayudar a la capacitación de los estudiantes y profesionistas que estén inquietos en la materia fiscal federal. Reciban un abrazo, reciban una bendición, cuídense mucho. Protéjanse, recuerden que en sus casas, sus familias o esposas o hijos los esperan con mucho cariño. Sean felices.